Buenas tardes, soy Patricia Fernanda. Muy bien por encender. Hola, profe, ¿cómo estás? Ya lo tengo encendida, ¿no me ves? Sí, sí, la estoy viendo, está de rosadito. No me asuste, Por eso profe. le decía que era la primera que había encendido la cámara. Bueno, ¿quién hace falta? Juan Pablo López, Cristian Daniel. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. ¿Me están escuchando? Sí, señor. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, se le Pues, profe, escucha. sí. Listo, bueno, entonces allá me están escuchando. Entonces, bueno, Aunque tiene como un poquito de interferencia, no sé si de pronto será mi internet o no sé, profe. sí se escucha como un helicóptero, yo también. Ya se fue. Listo, entonces hoy, y pues generalmente no voy a hacer retroalimentación de los quizzes. Este quiz, casi el 99.9 sacó, no mentiras. Como el 97% sacó 5, entonces pues no necesitamos hacer retroalimentación. Muy bien. Eso quiere decir o que están estudiando o que hay una persona que lo hace muy bien y lo distribuye, pero bueno, como sea, lo importante es que estudie. ¿Listo? Entonces pues lo felicito. ¿El quiz estaba sencillo o difícil? ¿Quién dice algo? Sencillo, profe. Listo. Eh, o sea, ahí no había pierde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, o Sí, sea, solo era de podía, interferencia. podían buscar las respuestas ahí y ir jugando con ellas. Entonces, a excepción de 3 personas que tuvieron 3 respuestas buenas, de resto todos tuvieron las 5, llenaron muy bien el crucigrama. Bueno, ¿qué más les digo? Bueno, vamos a tratar de iniciar la clase de hoy y pues ojalá sigan así. No todos los quizzes van a ser así porque hay otros que la idea también es que combinemos, ¿no? Falso verdadero, también de que hayan 5 preguntas, 5 enunciados y busquen la, el pinochazo que mejor ajuste. ¿Listo? A mí no me deja enviar Natalia, pero ya, eso ya está respondido. Bueno. Bueno, entonces hoy me voy a devolver a esta diapositiva, a esta. Digamos que en esta diapositiva estaban entre estas 2 diapositivas y lo que les envié como esa aclaración o bueno, esa ilustración que pidió algún compañero de ustedes, entonces se podía resolver el quiz. Quiero que tengan presente lo siguiente, a veces yo me puedo equivocar, ¿cierto? Puedo que en la grabación me equivoque, entonces no sean tan duros con ustedes mismos y no sean tan duros conmigo. Todos tenemos que equivocarnos.
Manuel alzó la mano. ¿Alguien alzó la mano? No. Listo. Bueno, entonces voy a retomar a esta diapositiva. Esta diapositiva, estábamos hablando aquí de... mm, De los parámetros, profe. sí, gracias, estamos hablando de los sistemas de referencia globales, en particular aquí el WGS84. Entonces, no sé si se me olvidó decirles, pero si ya lo dije, no importa, lo voy a repetir. Como el WGS84 hace parte de los sistemas globales de referencia de tipo geocéntrico, Profe, se le entonces, dañó. ¿se me dañó qué? Jorge Eliezer me dice algo. Jorge Eliezer. Se nos fue. No sé Jorge, si los demás lo están escuchando yo lo bien. escucho, Yo lo escucho bien. Jorge Eliezer, yo lo escucho bien. ¿El resto me escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo, bueno. Sí, profe. Entonces, bueno, entonces les decía que ese sistema ese sistema de referencia global, el WGS84, y es casi que el único que vamos a conocer nosotros, pero si hubieran más, entonces les voy a decir que existen unas características de los sistemas geocéntricos. O sea, este sistema global es un sistema geocéntrico. Entonces, esos sistemas de referencia globales son geocéntricos. Entonces, quiero que las escriban o se las aprendan o las entiendan como quieran. Entonces, hay unas características de los sistemas geocéntricos. Y las características son más o una, dos, tres, cuatro, cinco, seis características. Entonces, esas seis características tienen que ver, la primera, con el origen. Entonces, ¿cómo se define el origen en un sistema geocéntrico? Un sistema de referencia global geocéntrico es donde el centro de masas de la Tierra coincide con el geocentro de la Tierra, pero esas masas incluye dentro de las masas terrestres, bueno, tenemos las masas terrestres, pero la Tierra no solamente está compuesta por tierra. Entonces, dentro de la masa de toda la Tierra, por decirlo así, ¿qué se incluye? Pues la parte terráquea, por decirlo así, la atmósfera y los océanos. Eso quiero que lo tengan como claro. Del eje Z, acuérdense en que siempre que estamos hablando de, de los sistemas de referencia, tenemos que definir el eje Z. Entonces, aquí en los geocéntricos, el eje Z va a coincidir siempre con el eje de rotación terrestre. El plano meridiano va a pasar por cualquier punto de la Tierra y va a coincidir con el eje de rotación. El plano del ecuador siempre es perpendicular al eje de rotación y va a pasar por el geocentro. El eje X se va a situar, Jorge Eliezer. Perdón, profe, es que usted inició enumerándolos y no sé si el Z y la siguiente también era una característica o todo Bueno, entonces involucraba con el vuelvo y le origen. repito entonces. El origen es una característica. El Z es otra característica. Jorge Eliezer, ya, listo, bueno. El plano meridiano es otra característica. El plano del ecuador es otra característica, ahí van cuatro. Luego hablamos del eje X, es otra característica. Entonces, el eje X siempre se sitúa en dirección del plano del meridiano que pasa por Greenwich y contiene el plano del ecuador. Este es considerado internacionalmente como el meridiano origen o el cero desde 1884, perdón. Y el eje Y es el que está contenido en el plano del ecuador y es perpendicular al eje X y su sentido será siempre el que formen los tres ejes en una tripleta de Strógira. Esas son las 6 características de cualquier sistema de referencia geocéntrico. Entonces, obviamente... Profe, qué pena interrumpirlo. Sí, ¿Se me podría repetir otra vez lo del eje Z? Es que yo tengo en mis apuntes que el eje Z debe tener la dirección al polo de referencia. Y usted dijo otra cosa adicional. Sí, Manuela. Lo que pasa es que creería yo que esta parte en esa clase como que me la salté.
¿cierto? Pero lo que usted me está diciendo son las características ya particulares del WGS84. Estos que estoy hablando es para cualquier sistema geocéntrico, ¿ok? Sí, profe, yo lo entiendo. ¿Listo? Entonces, ahora sí me decía que el eje Z, ¿qué era? ¿O del plano del meridiano? ¿Cuál es la pregunta, Manuela? Ah, profe, pues que yo tenía en los apuntes míos, pues para el WGS84, que el eje Z debe ir en dirección al polo de referencia. Ajá, sí, Entonces, ¿usted sí. me podría repetir el eje Z El en... eje Z aquí dice va a coincidir con el eje de rotación terrestre. Esa es la característica que tienen los sistemas geocéntricos. Gracias, profe. Bueno, entonces ahora hay una organización de los Estados Unidos que se llamaba el NIMA y ella hizo como un, como un resumen para el WGS84 porque el NIMA es de los Estados Unidos. NIMA es como la agencia de mapeo de los de estadounidenses, no recuerdo bien las otras siglas, ¿cierto? Pero para el NIMA, eh, ahora, ¿qué es el WGS84? Y más o menos las definiciones que tuvimos aquí, estas las resumen en qué? En que para ellos el WG64 como sistema geodésico mundial o un sistema global de referencia utiliza como eje Z el polo IERS. Si lo quieren escribir, pues escríbanlo. Como eje X el meridiano seno definido por el IRS y como eje Y el formado por la tripleta de Estrógira. Y que su origen va a coincidir con el geocentro. Eso es como un resumen del W84 para ANIMA, pero ahí están incluidos todos los 6 aspectos que se hablaron ¿de qué? Para uno geocéntrico o para los que hablamos ¿de qué? Del WG84, solamente que ahí para el NIMA, Profe, sí, ¿puede volver a repetir lo del eje X y Y, por favor? ya listo. Entonces les quiero aclarar ya bueno, que para el NIMA es la parte física fíjense que la parte física, a excepción del geocentro, se lo comió dentro de la definición del WGS84. Mientras que acá, cuando estamos definiendo el sistema, pues tenemos a J2 y el producto G por M. Entonces, pues les decía, para NIMA, este sistema geodésico de referencia, WGS84, utiliza como eje X el polo IRS, como eje X el meridiano seno, que también lo define el IRS, y el eje Y es el formado por esa tripleta de Estrógira. Y su origen va a coincidir con el geocentro. Eso es como lo que, así grosso modo, fue lo que dijeron para ANIMA, que era el sistema WGS84. Voy a aclarar mejor, o sea, NIMA dijo, ese es el sistema WGS84 y de alguna manera obvió el WGS84 como sistema de referencia global. Entonces, por eso, digamos, no metió las características físicas que hacen parte del sistema de referencia global y en este caso particular el WG64. ¿Listo? Bueno. Aquí hablamos en NIMA de IERS. Ustedes acuérdense que IERS es el Servicio Internacional de Rotación Terrestre. Eso es lo que quiere decir IERS. Bueno, ahora vamos a continuar un poco con la clase de cuando nosotros estábamos aquí, ¿sí? Estábamos hablando de los polos geográficos. Entonces, dijimos que habían diferentes tipos de polos geográficos. Aquí solamente estamos enunciando 3. Acá dice tipos de polos: el polo CIO, el polo VIH y el polo IPMS. Ahorita voy a hacer como una historia de cómo han evolucionado esos diferentes polos. En alguna clase hablábamos de que dijimos que por qué teníamos que observar continuamente el movimiento del polo.
y ya se viene observando desde el siglo antepasado. Entonces, ¿por qué? A ver si alguien recuerda, ¿por qué hay que seguirlo observando? Porque su variación no es cíclica, o sea, varía con el tiempo, entonces no hay un modelo que pueda predecir. Ok, ese es, pero Marún, el término no es cíclico. Eh, el cíclico, digamos que lo podemos utilizar para otro tipo de fenómenos, pero es por ese lado. Es un fenómeno que usted no puede predecir a partir de las diferentes observaciones porque es errático, entonces hay que seguirlo observando. Así de fácil. Pero esa es la idea. Muchas gracias. Entonces, eso es lo que pasa con el polo geográfico. Entonces, digamos que si fuera solamente por la mera ciencia, entonces sí sabemos que queremos estudiar en dónde se ubica el polo. Ahora, ¿quién me dice por qué en geodesia hay que observar el polo geográfico? Pero algo se les puede ocurrir, cualquier cosa, no importa que no sea la respuesta, igual la respuesta puede ser muy Profe, ¿nos puedes cercana. repetir la pregunta, porfa? ¿Por qué creen ustedes que en geodesia se requiere tener o la ubicación del polo geográfico, o en otras palabras, observar el polo geográfico para geodesia? O sea, les decía, como ambientación. Nosotros podemos decir, nosotros observamos un fenómeno porque queremos saber dónde está el polo geográfico, ¿cierto? Y por eso los científicos observan y los científicos hacen todo ese tipo de cosas y forman estos clubes de amigos. Pero para geodesia, ¿ustedes por qué creen que para geodesia es importante eh, hacer seguimiento de la ubicación del polo geográfico? Para realizar la corrección de los datos geodésicos puede ser o no tiene que ver. Sí, es por ahí, es por ahí. Alguien más que ayude, complemente. Como una orientación o algo así. Sí, es por ese lado. A ver, en ese momento nosotros dijimos que, por ejemplo, en el WGS84, el WGS84 está orientado en el eje Z en el eje Z hacia dónde. Hacia el Dice que el polo de eje Z, referencia de rotación. exactamente, coincide con el eje de rotación terrestre. Entonces nosotros tenemos que saber dónde está el eje de rotación terrestre. Entonces nos vamos a ir a esta diapositiva. Bueno, vamos a ir a esta. Recuerden que dijimos que el movimiento del polo tenía algo que se llamaba unos movimientos libres y unas oscilaciones forzadas, y que estos estaban dentro de lo que se conoce como los movimientos de corto periodo, en donde más o menos son 6 metros, y las oscilaciones forzadas son del orden de 60 centímetros. Quería aclararles que yo no les hice mucho énfasis, acá les dije de dónde provenían, pero estos 60 centímetros, estas oscilaciones forzadas en esta trayectoria semicircular de 6 metros, son provocadas única y exclusivamente por algo que se llama las mareas lunisolares. ¿Y qué son las mareas lunisolares? Es la atracción que ejerce el Sol y la Tierra sobre la Luna y el Sol sobre la Tierra. El que ejerza una atracción, yo siempre lo explico de la siguiente manera. La Tierra es como nuestro corazón. Entonces ustedes si se dan cuenta que cuando nosotros respiramos, como que nuestro corazón se llenara, cuando expiramos, como que nuestro corazón se hiciera un poco más pequeño en volumen. Entonces, eso mismo le ocurre a la Tierra por tener al Sol y la Luna tan cerquita. Entonces, digamos que eso lo vamos a ver en el campo magnético. Entonces, como que toda esta parte, cuando tenemos al Sol, cuando nos está dando el Sol en esta parte, entonces como que de alguna manera la Tierra se está comprimiendo. Y cuando en esta parte le da a la Luna, la Tierra respira, me recupero de toda esa fuerza que me produjo la- el Sol.
en el día, entonces hace como la recuperación, entre comillas, en las noches. Eso hace que esta rotación, aquí alrededor de se generen estas oscilaciones forzadas, estos 60 centímetros. Entonces, ahora, resulta que si nosotros vemos la diapositiva, aquí en amarillo podemos decir, ese es el valor del polo medio, pero el valor del polo medio ¿de qué? Y en este moradito, y esas son las trayectorias que tiene el polo. O sea, en la realidad, ¿qué es lo que le está pasando al polo? Que se está moviendo. Y cada una de estas posiciones es una posición instantánea del polo. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces, observen que aquí podemos decir que es un esferoide o es una esfera, y acá tenemos la latitud y la longitud. Entonces, nuestro sistema de referencia tiene que adoptar una posición para el polo. ¿Se puede adoptar en la realidad una posición para el polo? No, profe, porque pues él se está moviendo constantemente. Exactamente. Entonces, como él se está moviendo constantemente, esas posiciones del polo van a ser instantáneas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En geodesia nosotros ¿qué asumimos? ¿Que las coordenadas son fijas o son móviles? ¿Las coordenadas latitud y longitud para un lugar son fijas o son móviles? Son móviles, profe. Móvil, profe, móvil. Son móviles. Pero cuando ustedes están haciendo un trabajo y les piden certificar las coordenadas, ¿a ustedes se las certifican como móviles o como fijas? Fijas, profe. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en geodesia? En geodesia, las coordenadas, nuestro nombre y apellido es fijo. Así como Angélica María, se llama Angélica María durante toda su vida, en teoría, la latitud y la longitud para cualquier punto, para cualquier Angélica María del globo terráqueo, se va a llamar tanta longitud y tanta latitud, con cierto periodo, cierta vigencia. Nosotros los tenemos hasta que nos morimos. En geodesia, los periodos de vigencia pueden ser de 10, 20, 30 años, ¿cierto? Yo creo que eso ustedes lo vieron con Omar David. Pero ¿a qué voy? Voy a que en la realidad nosotros estamos asumiendo una tierra fija, y sobre esa tierra fija, que además no se deforma, podemos determinar unas coordenadas latitud y longitud respecto a ¿qué? A un modelo geométrico que más se aproxima a la Tierra, pero ese modelo geométrico también tiene parámetros físicos, no es tan cierto. ¿Por qué? Porque de hecho la misma posición, la posición del polo geográfico no es, o sea, es instantánea. Entonces tenemos que convencionalmente asumir un polo medio. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el movimiento del polo afecta directamente a las coordenadas sobre la superficie terrestre. ¿Eso qué querría decir? Pues que el sistema de referencia iría cambiando. Entonces, pues lo más indicado es tomar como eje Z una referencia, como referencia el origen o centro de los círculos de movimiento libre. Y ese centro, origen de los movimientos libres sería pues el polo medio. Sí, Marún. Por eso me aclara el concepto. Cuando uno le dan un certificado o descarga una coordenada geodésica de un punto, el IGAT las refiere a una época en particular, en este caso. Sí. Sí, Marún. Entonces,
ellos tienen en cuenta el movimiento de las placas. Entonces no son... Entonces cuando hago un postproceso, por ejemplo, en esta época, 2025, yo tengo que transformar, entonces, convertir esas coordenadas a la época de referencia legal. Entonces no son... Pues no serían fijas, digo. Lo que intento transmitirles a ustedes es que las coordenadas geodésicas, cuando estamos dentro de un modelo, en teoría, son fijas, ¿cierto? Y asumimos que la Tierra es estática, pero en la realidad no lo es. Entonces, lo que usted acaba de decir es precisamente cómo evoluciona la geodesia. Pero para que ustedes entiendan, tengo que ponerlos a este nivel, ¿sí? Habrá personas que lo entienden muy bien, pero habrá personas que no lo entienden muy bien, entonces por eso me coloco a este nivel, al nivel de que las personas entiendan que la Tierra para la geodesia es estática, pero realmente no lo es, la Tierra varía. Entonces, en términos del polo geográfico, estamos diciendo cómo se mueve el polo geográfico y cuando tomamos una referencia, este polo medio, pues no nos sirve, en teoría, por decirlo así, porque tenemos posiciones instantáneas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las coordenadas pueden estar referidas a un polo convencional y cuando las coordenadas están referidas a un polo convencional, esas coordenadas se conocen como absolutas. Ahora, si esas coordenadas están referidas a una de estas posiciones del polo instantáneo, esas se conocen como coordenadas instantáneas. ¿Y qué es lo que está marcando esa coordenada instantánea? Está como no es así, ¿cierto? Estaría como marcando en dónde está el polo geográfico en ese momento, en el momento en que se hace una observación con GPS. ¿Entendido por qué podemos tener dos tipos de coordenadas? ¿Y cuáles son esos dos tipos de coordenadas? Angélica, ¿tenía el micrófono abierto o va? Profe, sí. Pero cuando usted me habla de esto, las coordenadas instantáneas, usted dice que las podemos tomar de un GPS, pero eso lo saque, como por ejemplo las del celular, unas coordenadas que me da un GPS o celular son coordenadas instantáneas, ¿las puedo asumir como Bueno, eso? Por lo que no no, requieren, no. no se puede asumir de esa manera. Y ya ahorita vamos a mirar por qué. Pero quiero que tengan claro que si nosotros fuéramos unos usuarios expertos, si fuéramos unos usuarios científicos, si nuestro software fuera científico, por decirlo así, no un software comercial, nosotros tendríamos la posibilidad de tener coordenadas instantáneas, ¿sí? Respondiéndole un poco la pregunta. Pero lo que quiero que tengan claro es que cualquier observación de GPS, usted puede tener sus coordenadas convencionales. Y son convencionales, ¿por qué? Porque son absolutas, fueron llamadas absolutas porque están referidos a un polo convencional. Si nosotros tuviéramos como esa caja negra del software, podríamos tener coordenadas instantáneas porque estarían referidas a cada una de las posiciones verdaderas de ese polo geográfico instantáneo. ¿Hasta ahí entendido, Angélica? ¿Y el Sí, sí, resto de profe. compañeros? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Respecto a lo que dice Angélica, si yo, por ejemplo, en un GPS normal, en mi celular, el que sea, estoy viendo un GPS, estoy teniendo una posición instantánea o estoy teniendo una posición absoluta. Yo creería que tenemos una posición absoluta. ¿Por qué? Porque cuando se hace el procesamiento de la información, para nosotros eso es transparente. Nosotros, el usuario común, obtenemos siempre coordenadas absolutas. Para otro tipo de usos, para otro tipo de investigaciones, entonces tenemos que usar un software científico que no haga cierto tipo de transformaciones en el tiempo y no tenga y desconozca, por decirlo así, ese procesamiento que nos lleva a tomar el polo, un polo instantáneo.
¿Listo? Bueno, eso era lo que quería, pues que tuvieran claro la diferencia entre coordenadas absolutas y coordenadas instantáneas, y que difícilmente nosotros como usuarios comunes, usuarios de a pie, vamos a tener, eh, eh, acceso, o vamos a tener que lidiar con esas coordenadas instantáneas. Nosotros, como usuarios del sistema, que estamos dentro de un datum, dentro de un sistema de referencia global, estamos trabajando con coordenadas absolutas, o eso es lo que nosotros tenemos como coordenadas absolutas. Ya, listo, quería hacer eso, que no me dejaba. Bueno, entonces aquí igual tenemos cómo es la trayectoria del polo. Aquí cuando tenemos 1994.0, 1993.4, pregunta, dentro de 1994 se alcanzan a apreciar lo que son las, los movimientos de corto periodo del polo. No, pues, obviamente acá no alcanzamos a ver. Miren acá el movimiento de corto periodo, son 6 metros y las oscilaciones forzadas. Y aquí en esta gráfica, como que en cada puntico amarillo lo que tenemos que es como todo y la suma de este movimiento. Obviamente por la escala de la gráfica no lo podríamos ver. Punto amarillo, profe. No, aquí los puntos rojitos. Rojitos, ok. Entonces en cada punto de estos, por decirlo así, Ajá. estamos teniendo todo este compendio de movimientos de corto periodo. Entonces, ¿en qué se miden esos movimientos del polo? Se miden en miliarcosegundos, y pues por ejemplo, para este tiempo se tiene más o menos, el rango fue entre menos 300 y más 300 milisegundos, y entre menos 300 y más 600 milisegundos. Entonces, esos milisegundos están aquí, XP y YP son las mismas coordenadas son las mismas, pues, coordenadas aquí sobre los meridianos. Entonces tendríamos un X' y un Y', que es lo que está determinando como esas posiciones del polo en un momento determinado. Por eso acá tenemos, este sería el polo instantáneo, y la reunión o el promedio, como lo queramos llamar, no sé exactamente, eh, el servicio de observación del polo terrestre, si utiliza un promedio, una media o qué estadística para determinar cuál, el polo convencional, que en otras cosas sería el promedio. Aquí lo estamos colocando, pero esto es gráficamente, bueno, sí, así es, realmente así es, ¿no? O sea, si nosotros colocamos el polo convencional en donde se intersectan los meridianos con el eje Z, entonces ese sería, pero observen que usted en la realidad este origen está aquí, y aquí, por aquí, es que pasan todos los centros, por acá pasarían todos los meridianos, porque es aquí donde está el polo instantáneo. Sin embargo, porque la geodesia es un mundo también de convenciones, entonces es necesario entender que con respecto al polo, mmm, tenemos medidas, coordenadas instantáneas y coordenadas absolutas. Y como vuelvo y les repito, esas coordenadas instantáneas lo estoy transmitiendo a manera de información. Nosotros como usuarios de andar a pie, no, 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 no nos vamos a enfrentar con una coordenada instantánea. Siempre vamos a estar en el mundo de las coordenadas convencionales. Bueno, ahora vamos a hablar
de los diferentes tipos de polos. Entonces, aquí hablamos del polo CIO. Esto es como origen internacional convencional. Eso es lo que quiere decir como ese CIO. Entonces, hay un polo que se denomina origen internacional convencional. Entonces, ¿quién estableció ese polo? Más o menos como en 1899, el Servicio Internacional de Latitudes realizó diferentes tipos de observaciones astronómicas sobre 5 estaciones. La particularidad era que esas 5 estaciones estaban ubicadas a la misma latitud. Y entonces esa latitud se hizo sobre el paralelo de 39 grados 8 minutos, y de ahí con esas 5 observaciones astronómicas, con esa se definió la ubicación del polo CIO, o sea, en donde iban a colocar ese polo. En 1905 se obtuvieron, ¿alguien quiere unirse hacia en 1905 también se obtuvieron medidas más precisas de esas observaciones astronómicas y se hicieron periodos más largos de observación, y con eso se obtuvo, fíjense que en esa época se obtuvo una precisión que estuvo del orden de los 3 metros para la ubicación del polo. Acá me está diciendo que alguien quiera unirse a la llamada. ¿Alguien está pidiendo unirse a la llamada? ¿Ustedes saben? No. Bueno, eso es en cuanto al polo CIO. Luego tenemos un polo que lo determinamos el polo BIH. Eso es el Buró Internacional del EOE. Para definir ese polo, lo que se hizo en ese momento fue... Profe, sino que me estoy tratando de conectar en el celular porque tengo el internet muy malo en el computador. Mira que se me escucha muy entrecortado. No, ya usted lo escuchó bien, pero ahora yo lo que necesito saber es cómo hago para darle ingreso. Entonces, no sé si pida de nuevo. Diego Alejandro, pida de nuevo, a ver, porque acá no me sale. Diego Alejandro, se perdió. Acá no me sale que está pidiendo acceso, entonces no le puedo dar acceso. Bueno, si vuelve a dar acceso, entonces... bueno, entonces seguíamos, estamos hablando del polo BIH. Entonces, ese polo, para el eje X, se determinó como el sistema de referencia geocéntrico. Se dijo que fuera de tipo convencional, y eso se determinó a partir de 50 medidas de longitudes. Entonces acá lo hicieron pues sobre las longitudes. A partir de esas 50 estaciones de longitudes, para 1912 ya se estableció una escala uniforme del tiempo, y este organismo, también el Buró Internacional del ERUAR, estableció como la posición de origen del eje X, el Observatorio Astronómico de Greenwich, y pues digamos que eso es como grosso modo lo que se tendría que... las medidas que se hicieron sobre esas 50 estaciones, esas medidas de longitud, pues se extendieron más o menos por 5 días cada una, y se obtuvo más o menos una precisión de 1 metro en el movimiento del polo. Luego vamos a hablar ahora del polo IPMS. ¿Qué quiere decir IPMS? Es el polo que estableció el Servicio Internacional del Movimiento del Polo. Esto fue organizado en 1962 también por el Servicio Internacional de Latitudes. Servicio Internacional de Latitudes es ILS. Esto es básicamente lo que ellos hicieron. ¿Sobre qué lo hicieron? Observaron 50 estaciones en 50 sitios, hicieron observaciones astronómicas de la latitud, y con eso obtuvieron una precisión para la ubicación de
de ese polo en su movimiento de 1 metro. Luego resulta que en 1967, de nuevo, la Unión Internacional de Astronomía, la IAU, ellos volvieron y retomaron el polo CIO y encontraron que ese polo más o menos, volvía a tener, o sea, las precisiones no mejoraron, a pesar de que se hizo tanto recorrido en el tiempo, pues no mejoraron. Y para seguir con la historia, ¿por qué aquí es importante la historia? Porque como se determina un polo convencional, entonces, si yo quiero tener, entre más medidas me soporten la ubicación de este convencional, pues va a quedar mejor determinado. Entonces, por eso ellos tomaron todo lo que tenían del polo CIO inicialmente, luego del polo VIH, luego el IPMS y volvieron a mejorar el polo CIO. Eso es más o menos hasta 1967. ¿Qué ocurre en 1967? ¿Qué se les ocurre? Más o menos por esa época ya estábamos iniciando la conquista del espacio. Entonces apareció una constelación, que es la constelación Transit, y a partir de medidas de tipo del efecto Doppler, de los satélites que hacían parte de la constelación Transit, se logró mejorar ese polo CIO con precisiones del orden de 0.2 metros. Después, posteriormente, se tuvieron mejores, bueno, como les decía, se desarrolla la parte espacial en el mundo y esa determinación de ese polo convencional se mejora con diferentes medidas de tipo láser proveniente de los satélites, bien sea artificiales o naturales, y entonces se tiene un gran número de medidas, como por ejemplo las medidas LBI, B minúscula, L, B mayúscula I. Eso no traduce, más o menos eso es como interferometría de grandes líneas bases, GPS, que es Sistema de Posicionamiento Global, DORIS, que es otro tipo de satélites, y el PRARE. Entonces, con todas estas precisiones, con todos estos, observaciones satelitales, se logra pues tener precisiones, eh, mejores precisiones en la ubicación del polo, de este polo convencional, del orden de más o menos, se reduce la precisión hasta 6 y 8 centímetros. En 1984, el Buró Internacional de Leeuwen estableció como sistema de referencia las coordenadas geocéntricas de estaciones fundamentales con técnicas espaciales y de nuevo aquí hace coincidir el polo CIO para que de a partir de ese momento, el polo que se maneje a nivel mundial sea el polo CIO. Bueno, hasta ahí era lo que les tenía del polo. Sin embargo, acá también hace falta un polo que es aquí estaba, sí. Aquí es el polo IERS, entonces, ¿qué les busqué del polo IERS? Este polo lo establece el Servicio de Rotación Internacional de la Tierra, fue creado en 1987. Digamos que el Servicio Internacional de Rotación Terrestre reemplazó al Buró Internacional de Leeuwen, y a partir de eso, pues el Servicio de Rotación Internacional
de la Tierra, pues monitorea constantemente el movimiento del polo. ¿Qué más les puedo decir? Que desde abril de 2003, este polo que, que hace o que establece el servicio internacional de rotación terrestre también tomó o asumió el mismo nombre como polo IRS. Entonces dicen que el eje X estará determinado por el meridiano de Greenwich, el convencional, y el eje Y estará situado hacia el oeste. Y pues lo que ya sabemos, ¿no? Hacia dónde son positivas y negativas la longitud y la latitud. Listo, entonces hasta ahí era lo que les tenía, que quería que ustedes entendieran, ¿cierto? Que dentro de la geodesia asumimos que, que la Tierra es estática y eso no es cierto. Entonces, como vemos, tenemos que hacer convenciones porque el solo origen de coordenadas pues se está moviendo. Y entonces el estarse moviendo pues entonces implicaría que las coordenadas también se movían y de hecho se mueven, ¿cierto? Pero para eso hacemos convenciones para que poderlas ver como que son estáticas en el tiempo, no en términos del tiempo absoluto, pero sí dentro de un marco considerado, 10 años, 20 años, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces estas diapositivas que estoy colocando acá, mm, las titulo para recordar, es para fijar conocimiento, entonces vuelvo, les digo, ya les hablé lo que era el NIMA, la Agencia de Mapeo Nacional de los Estados Unidos, que habló de cuál era el origen o el centro de masas de la Tierra, que incluía los océanos y la atmósfera, que el eje Z es paralelo a la dirección del polo CIO o al polo medio, determinado para la época de 1984 con una precisión de 0.005, que el eje X es la intersección del meridiano origen, Greenwich y el plano que pasa por el origen, es perpendicular al eje Z, etcétera, etcétera, lo que era el eje Y y lo que era la terna de estrógena. También les había hablado de lo que era el WGS84 y el acrónimo o el código EPGS 436. Entonces, ¿qué es eso? Vuelvo y le repito, ¿qué es eso de EPGS? Es un acrónimo que estableció el grupo, bueno, no es grupo de levantamiento, o de, el grupo de trabajo que estudia, digamos, el petróleo a nivel de Europa. Es una organización que obviamente está relacionada con la industria del petróleo en Europa y que lo que hace este organismo es juntar especialistas en qué, en geodesia, en topografía y cartografía para, básicamente su función era hacer exploración en diferentes áreas y lo que hacen es desarrollar repositorios con parámetros geodésicos para incluir allí información sobre sistemas o marcos de referencia antiguos y modernos. Los modernos son los geocéntricos, los antiguos no son geocéntricos, las diferentes proyecciones cartográficas y los diferentes elipsoides que se han trabajado en el mundo. ¿Cuál es la importancia de estos acrónimos? Es que son utilizados para definir posiciones en los sistemas de información geográfica y esto a la vez pues es útil para todas las actividades que requieran gestionar o manipular datos espaciales que estén en ambientes digitales. Entonces, en esta diapositiva estamos mostrando
el geoide, quizá en blanco, pienso yo, tendríamos un elipsoide y en rojo tendríamos el centro de otro elipsoide. Para ustedes, ¿cuál sería geocéntrico y cuál sería no geocéntrico? El blanco, ¿cuál sería el geocéntrico, el blanco o el rojo? ¿Sí estamos en clase? Sí, profe, el blanco, pero no está muy claro por la forma. Diría que el blanco, diría que el blanco. El blanco parece ser Parece. el que tiene, el que es geocéntrico. Y observen que aquí el rojo parece que no es el geocéntrico y fíjense que tenemos como un X0, Y0, Z0. Esas son las distancias que hay de este elipsoide geocéntrico a este elipsoide que es de tipo local. En cualquiera de las ¿Es de tipo circunstancias, qué, profe? No le escuché. local, Ah, ok. son los locales. Entonces, esos son los sistemas de geodésicos locales acá, el blanco. Mm, otra manera de ver eh, el geoide, un sistema geocéntrico en morado y un sistema no geocéntrico o un sistema local que está como Z', Y', X'. Aquí estamos mostrando las coordenadas, vamos a ampliar un poquito más. Las coordenadas del Observatorio Astronómico de Bogotá, que era el datum, que después el datum anterior. Entonces, con el datum anterior, con ese datum local, para el Observatorio Astronómico de Bogotá se tenía, aquí tienen la flechita, una longitud de menos 74045130 y la latitud era de 4355657. Y ahora, es para el mismo punto, las coordenadas del Observatorio de Bogotá en el datum Magna Sirgas. Todavía no hemos llegado a Magna Sirgas, ¿cierto? Cuando lleguemos a Magna Sirgas, vamos a decir que es Magna Sirgas, pero él está circunscrito dentro de un sistema de referencia global, porque aproxima mucho el WGS84, que es el WGRS80, y ahí, en esas coordenadas, en ese datum Bogotá, el datum Bogotá, no es que ya sea un datum, o sea, las coordenadas del datum Bogotá en el sistema de referencia Magna Sirgas es menos 74.439,02.797 y la latitud es 435.46.33.16. Entonces, observen que lo que les decía, las coordenadas son convenciones, son nombres. Dice que en Datum Bogotá, este nombre es 74.451, acá 74.439, en Magna Sirgas igual a latitud. Entonces tienen nombres diferentes. Pero, a diferencia de nuestros nombres, nosotros podemos, a través de los parámetros de transformación, ir de aquí para allá o de allá para acá. Yo creo que ya con esto están ustedes en posibilidad de hacer ejercicios de transformación de coordenadas. Bueno, acá también ya les dije que es lo de PSG 4326. Bueno, ahora tenemos otro problema. ¿Cuál creen que es ese otro problema en términos de la geodesia? Así de entradita, ¿cómo podemos determinar cuál es el centro de masa de la Tierra?
¿Cómo, cómo vamos a saber cuál es ese 000? ¿Cuál es este? Aquí si ven este cerrito que está acá. ¿Cómo se determina este 0000? ¿Ese 000 es fijo o es móvil? Profe diría que es fijo. Pues Es la convención. Profe, yo diría pues que es móvil, porque eso depende Exacto. yo también como, digo que es móvil. Muy bien, sí, Sebastián y Manuela. ¿Y por qué? A ver, ¿qué nos dice la diapositiva? ¿Así? ¿Alguien que Profe, lea? pero es que la La actriz no va a rotación, cambiar, o sea, el centro, bueno, o sea, a ver, en pero posición el sí, geoide no o sea, en es... posición sí cambia, pero no es que vaya a haber otro centro o que el centro de la Tierra se vaya a mover para otro lado, ¿no? Sí, él no se, ¿cómo que no se mueve? Sebastián acaba de decir que sí se mueve, O Angélica. sea, ay, no sé cómo explicarlo. Sí, O busca, sea, el centro va a ser el centro siempre, que se mueva, se desplace, digamos, de pronto haya un movimiento en general en el geoide, sí, pero el centro no va a cambiar. pero la posición del geoide cambia espacialmente. La ubicación de este 00 en el espacio cambia. Juan Esteban. ¿Sabe? Sí, exactamente. Mira, la diapositiva lo está diciendo. La diapositiva lo dice. La Tierra, nosotros le colocamos un cero, ¿cierto? Y pensamos que ese es un cero absoluto. Y ese cero va a coincidir con el centro de masa, con el centro de masa de la Tierra. Pero ese cero espacialmente ocupa el mismo lugar. ¿Qué dice la diapositiva? Cuando nos estamos rotando, trasladando, cuando tenemos la inclinación del eje terrestre, que es la precesión, cuando tenemos la nutación, de alguna manera ese centro se mueve. ¿Ustedes han jugado pirinola? No, no, sí, ¿ustedes han jugado la pirinola? ¿Saben cuál es la pirinola? No. El trompo, ¿ustedes echaron trompo? Sí, sí, profe. señor. ¿Y ustedes ven cómo se mueve un trompo? Y el trompo tiene un centro de masas. Espacialmente, ustedes como observadores no inerciales, ustedes pueden determinar si el centro de masas del trompo se está moviendo. Sí, profe, aunque se viera fijo, pero se va desplazando, o sea, se desplaza. Voy a hacerlo aquí, miren. El trompo hace esto y también hace esto. Si esta botella es el trompo, esta botella tiene un centro de masas, pero cuando hace la pirinola esto y fuera de eso sigue haciendo esto y sigue haciendo esto, ¿se está moviendo? ¿El centro de masas se está moviendo? Ahora, si mi mano es el sol y yo empiezo a mover la Tierra alrededor del sol, ¿el centro de masas se está moviendo? Sí, profe. Listo, un segundo, ya vengo.
Bueno, entonces regreso si están, ya están en clase, sí. Alguien que levante la mano y diga que está en clase. Listo, Angélica María, Jorge Eliezer, Angélica, listo, gracias. Manuela. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos viendo que la Tierra para la geodesia es algo estática. Entonces, en principio ya es estática, en su parte interna es estática, no lo es. Y por el movimiento, ya saliéndonos un poco del contexto de la Tierra, pero necesitamos salirnos del contexto de la Tierra para poder determinar esos parámetros de la Tierra, ¿cierto? Como a dónde colocamos el eje de giro, dónde colocamos el centro de masas de la Tierra, cómo determinamos el centro de masas de la Tierra. Entonces, esto que continúa es cultura general, pero también para que entiendan que lo que hemos venido hablando, la geodesia es un mundo de convenciones, para podernos hablar un lenguaje común. ¿Y qué requerimos? Pues entender un poco qué es lo que le está pasando a la Tierra en términos de su desplazamiento, de su movimiento, de su cinemática, incluso de su dinámica. Entonces, ahora, ¿por qué creo que es importante? Porque esto nos abre el mundo, esto es la apertura al mundo de la geodesia espacial. La geodesia espacial no es otra cosa, sino encontrar todo ese mundo de convenciones que nos permiten hablar un lenguaje común o a nivel territorial o a nivel mundial. Intentamos que sea más a nivel mundial y que ese mundo, pues hay unos artefactos, hay unos instrumentos que son los satélites, unos artificiales y otros que son naturales, y que todas esas observaciones que podemos hacer con estos jugueticos son los que componen la información que ellos transmiten, son las que le dan soporte, son las que hacen parte de la geodesia. ¿La geodesia qué? Compañeros. Satelital o la geodesia espacial. ¿Espacial o satelital? ¿Qué dije yo? Se me fueron los estudiantes. ¿Es espacial o satelital? Dijo que podría ser o satelital o espacial. Sí. Pero ya cuando vemos todo el contexto, cuando metemos a los satélites, naturales, artificiales, y vemos todo ese conjunto, hace parte de no la razón de ser, la palabra no es esa, pero es el objeto de estudio, es el objeto de estudio de la geodesia satelital. Espacial. 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 Muy bien, Angélica, muchas gracias. Entonces, vamos ahora a ver unos videos para ver, recordarles, ¿cierto? Cómo es el movimiento de la Tierra, o sea, la Tierra a qué movimientos está expuesta. Entonces, un segundo, preparo las... Voy a dejar de presentar. Y este micrófono creo, porque si no, entonces no van a escuchar y le voy a subir todo el volumen. ¿Qué más tengo que hacer? A ver, me acuerdo. Entonces aquí he dicho como que movimientos básicos no se llaman básicos, yo les he dicho básicos. Yo les digo básicos, no se llaman básicos.
Pregunta, ¿están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Con la información que acaban de ver, ¿podrían calcular la velocidad angular de la Tierra? ¿Cómo? Exactamente. Aquí dice que la Tierra da una vuelta completa en 23 horas 56 minutos 04 segundos. ¿Podrían calcular la velocidad de giro ecuatorial como dice ahí? ¿A qué cree, a qué cree que se refiere esa velocidad de giro ecuatorial? A la altura del eje del Ecuador, profe, lo miran sobre todo a la línea del Ecuador. Estamos Se tomando calcula como sobre eso. referencia el Ecuador. Hasta ahí bien. ¿Pero a qué se refiere con velocidad de giro ecuatorial? Digamos que Angélica está en el Ecuador, está relativamente cerca del Ecuador, en la zona del Ecuador, ¿cierto? Entonces, en la zona del Ecuador, Angélica está teniendo una velocidad lineal. Ya no es una velocidad angular, también tiene una velocidad angular, pero también tiene una velocidad lineal. Y esa velocidad lineal es de... Angélica se mueve a la módica suma de 1609 kilómetros por hora. ¿Cómo le parece, Angélica? No, profe. ¿Y usted cuando va en un carro, cuánto es la máxima velocidad que hay en un carro? 130. Y usted le dice a quien va manejando, oiga, párele porque nos va a matar, ¿cierto? Así es, sí, a mí dicen. Sí. Pero fíjese lo que le está diciendo, usted gira a una velocidad de 1609 kilómetros por hora. ¿Y siente usted esa velocidad? No. ¿Por qué? Es por el mismo tamaño de la Tierra, ¿no? Por lo que es tan grande, me imagino que no se... Son otras razones, pero ¿por qué usted no la siente? Porque usted es un observador, en este momento es inercial, está dentro de. ¿Ok? Sigamos. Pueden calcular la longitud o el perímetro ecuatorial, dice que es de 40.075 kilómetros. También lo podrían calcular, ¿cierto? ¿Qué modelo de tierra usarían? ¿Qué modelo de tierra están viendo ahí en Esfera, profe. Pero, exactamente. o esfera. Tendrían una esfera, no un esferoide, ¿cierto? En un modelo de tierra de esfera, estos valores son válidos. Ahora, ¿qué radio van a tomar para esa esfera? Es ahí donde van a variar estos valorcitos. Dependiendo del radio de la esfera, miran qué esfera asume. Listo.
así, de acuerdo a la gráfica, cuando estamos viendo la rotación así simple, el centro de masa de la Tierra se estaría moviendo. No. Perfecto, no. En rotación, no. En rotación. Traslaciones que se mueven. Tiene razón, profe. En traslación, el centro de masa de la Tierra se está moviendo. Sí, hace todo el desplazamiento. Exactamente. Entonces, por eso es importante la geodesia espacial, para poder definir convenciones que de alguna manera contrarresten, por decirlo así, estos efectos. Nosotros decimos que un año dura 365 días, ¿cierto? Pero en realidad son 365 días, 6 horas y 9,1626 segundos. ¿Alguien tiene un micrófono perdido? ¿Y cuál es la velocidad lineal con que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Qué dice la diapositiva? ¿Cuál es la velocidad lineal de la Tierra alrededor del Sol? ¿Alcanzan a leer, Jorge Eliezer? Sí, profe. Es de 108.000 kilómetros por hora. ¿Saben cuánto es 108.000 kilómetros por hora? ¿Logran tratar de dimensionar que son 108.000 kilómetros por hora? En esta parte están viendo que aparte de que existe un ángulo de 23,4 grados de inclinación de la Tierra sobre la eclíptica. Ahí también hay un aporte de la posición en la posición del centro de masa de la Tierra. ¿Les parece o no les parece? Porque cuando la Tierra está rotando aquí alrededor, entonces pareciera que el centro de masa solamente se estuviera desplazando acá. Pero además, en cada posición también se está desplazando porque hay una inclinación de bueno, entonces como les decía, miren, acá también tenemos 21,4 grados, entonces en cada una de estas posiciones también está cambiando la posición del centro de masa de la Tierra.
Un poco dentro del movimiento del polo, fíjense que acá habla de 26.000 años, cómo cambia el eje polar terrestre, ¿no? 26.000 años. Pónganle cuidado a esta diapositiva, a cómo, en dónde se encuentra el polo geográfico de acuerdo al, pues, al tiempo, ¿no? O sea, acá dice que el ciclo se encuentra en 3.000 años antes de Cristo, hace 5.015 años el polo norte terrestre apuntaba a la estrella Tubán de la constelación del Dragón. Dice que en el año actual, en 2015, eso era para 2015, el polo norte terrestre apuntaba a la estrella polar en la constelación de la Osa Menor. Entonces acá tenemos a Truán hace 3.000 años. Para 2015 se tiene que el norte apunta hacia la estrella polar. En la actualidad, ¿hacia dónde apunta el polo norte? ¿Todas siguen en clase o ya están cansadas? ¿Hacia la estrella polar, profe? Hacia estrella polar. Solamente han pasado de esta diapositiva 10 años, ¿no? Que dice, en el año 14.000 el polo norte terrestre apuntará a la estrella Vega en la constelación de Lira. Pero no es que estaba apuntando en este momento a la estrella polar y ya. En 3.000 años, entonces saltó a la estrella polar y ahora en 14.000 años que está en el polo norte va a apuntar a la estrella Vega. No, eso lo va haciendo en forma gradual. En 23.000 años el polo norte apuntará de nuevo a la estrella Tubán
en la constelación del Dragón. Bueno, entonces miramos la rotación, la traslación, la precesión y la nutación como movimientos básicos de la Tierra. Para la próxima clase vamos a ver el resto de movimientos de la Tierra. Ya más o menos hoy ya tenemos un acercamiento cuando se coloca la diapositiva en donde colocamos al Sol dentro de la Vía Láctea y ustedes se puedan ver que el sistema solar dentro de la Vía Láctea también se está moviendo. Listo, eso es lo que les tenía para el día de hoy. La idea es que entiendan que la cinemática y la dinámica, tanto de la Tierra como del sistema, como del universo, de alguna manera podemos hacer convenciones para que nuestra geodesia sea aplicable, y eso es parte de lo que, como les decía, es el marco de referencia o el objeto de estudio de la geodesia que, Andrés Felipe. ¿Cómo, profe? ¿Me puede repetir, por favor? Otra persona que le repita, es que se me acabó la salida. Es espacial. Exacto. Muy bien. Espacial. Vamos a dejar de presentar y vamos a tomar la evidencia final de la clase. Por favor, encendemos la cámara. Veo en primera instancia a Jorge Eliezer. Muy bien. Manuela no tiene prendida la cámara. David Alejandro. Profe, está cargando. Bueno, Manuel. Vamos a... Listo.
Ya tomé la evidencia, entonces creería que para el sábado igual. Guarden, traigan papitas, maíz pira, para seguir viendo videos. Nos vemos, chao, chao, que estén bien. Bueno, profe, chao, gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Luego, profe. Bye. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.